Gracias. Álvaro, el escenario es todo tuyo, vamos. Gracias, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, partiendo tempranito. A ver, no sé si algunos, quizás, yo he estado dando charlas también en Colombia hace varios años. Después voy a mostrar un video, quizás si alguno participó, recuerde el video, pero tiene sentido en lo que les voy a decir. Mi especialización es lo que es interfaz de usuario, principalmente en lo que es banca, canales financieros, automotriz, retail y demás. Y un poco lo que les quiero conversar es el fin, por lo menos, de la interfaz de usuario como la conocemos, ¿sí? Lo que estamos viendo es que la interfaz de usuario no evoluciona, sino que desaparecen, por lo menos como las conocemos, como dicen ahí, como lo que es parte del pasado. Las interfaces tradicionales, llenas de menús, botones, estáticas, donde todos en nuestro banco, en nuestros sistemas, empresas de seguros, lo que sea, vemos exactamente lo mismo. Obviamente cambiará la información de nuestros productos financieros. Estamos en una etapa de transición donde ya vemos que ciertos canales incorporan chatbots, agentes, donde puedo consultar cierta información de los productos, incluso transaccionar. ¿Se acuerdan que hace muchos años hablamos de WhatsApp Banking, Voice Banking? ¿Sí? Que ha ido creciendo muy lentamente, para ser honestos. Pero esto nuevamente, con todo lo que es la inteligencia artificial generativa, se ha visto revivido. Y lo que sí se viene, y es justamente lo que les quiero hablar, es de la intención pura, el futuro. Es crear interfaces gráficas, visuales, en tiempo real, hiperpersonalizadas, para que cada uno podamos ver distintas cosas. Ahora voy a conversar un poco más sobre esto. Pero antes, comentarles. No sé si saben, Revolut hace unas 3 semanas, el mes pasado, lanzó AI Revolut, AIR, que es un poco justamente eso. Son interfaces cognitivas. Ahora vamos a después mostrar algunos ejemplos, pero esto es como lo presentaban. Donde yo manifiesto una intención, un deseo, un objetivo, y la app me devuelve personalizadamente lo que yo estoy buscando. Esto básicamente configura pasar de apps navegables a experiencias conversacionales, lo que conversamos, el escenario de transición, asistente financiero, la simplificación radical de la experiencia de usuario, la hiperpersonalización, lo que decía anteriormente, y el AR First Banking, ¿sí? Esto se ve básicamente algo así. Yo le pregunto a mi asistente cuánto gasté en Grecia y me devuelve con algo que no necesariamente está previsto, obviamente, el caso, pero no es una interfaz que yo voy a buscar, ¿sí? La típica, caigo en una pantalla donde veo los gastos de la tarjeta. Esto es específico a lo que yo pregunto. Pero tengo que tener muy bien claro cuál es la intención del usuario. El usuario querrá saber efectivamente cuánto gastó en Grecia, en el territorio Grecia, o cuánto gastó en el viaje o vacaciones a Grecia. ¿Se entiende la diferencia? Porque las vacaciones a Grecia empezaron quizás 3 meses antes, cuando compró el pasaje, reservó el hotel, y no cuando fue a Grecia y ya había hecho los gastos más fuertes, el pasaje, el hotel, las reservas, y bueno, quedaba el día a día, el transporte, la comida, los paseos y demás. Entonces, si el sistema solo me muestra lo que yo gasté en país Grecia, se queda corta la respuesta, ¿sí? Entonces tengo que entender qué es lo que está queriendo preguntarme el usuario. Quizás repreguntarle, ¿querés saber solo lo que gastaste en Grecia o en tus vacaciones a Grecia? Que quizás no eran solo Grecia, que era Grecia y algún país cercano. Ahí, por ejemplo, si le pregunto que quiero ver mi portafolio, ¿ok? ¿Cómo está? Y ahí me muestra una gráfica con la evolución de mi portafolio. Y un poco pasamos de este escenario de interfaces estáticas a interfaces conversacionales, como el de Revolut, a interfaces generativas. Si yo le pregunto a mi banco, de vuelta en una interfaz conversacional, el impacto de la guerra en mi portafolio de inversión, ok, tiene que entender que primero a la guerra a que me refiero quizás seguramente sea la de Irak, Estados Unidos, y tener la inteligencia suficiente como para saber qué productos fueron impactados por esa guerra, si tengo petróleo, si tengo oro, si tengo, qué sé yo, lo que tenga, y de qué forma fue impactado, ¿sí? Entonces ahí entra toda una serie de
lógicas, que ahora vamos a detallar un poco más, para generar una interfaz que es única, que es efímera y que tiene sentido en esa pregunta. Pero después, si ningún usuario le hace esa pregunta, o si yo mismo no vuelvo a hacer esa pregunta, esa interfaz muere, ¿sí? Y no se vuelve a mostrar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Voy generando interfaces gráficas que sí siguen existiendo, pero de manera on the fly, ¿sí? Paso de un sistema de menúes y navegación convencional a conversaciones, como decíamos. Y ahí tenemos un tema de paradigma, la carga cognitiva de los distintos escenarios y la adaptabilidad de la interfaz. Estamos actualmente en esto, una interfaz de usuario tradicional, pasando por los chatbots, como decíamos, donde tengo que hablar, decir, escribir cosas y que igual a veces es medio tedioso porque entiende mal. No era Grecia, era las vacaciones a Grecia, y qué sé yo, las vacaciones a Grecia, ¿cuándo fue? ¿Cuándo compraste el pasaje? No me acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces me pongo a pelear con el LLM para que me entregue la información que yo quiero. Pero igualmente la respuesta es hasta cierto punto estática. ¿Sí? Esas gráficas que mostraba Revolut ya las tiene prehechas, simple, la carga con información del usuario, a una interfaz generativa que es efectivamente lo que estamos diciendo que es el futuro, donde se hace la interfaz on the fly en el momento y 100% adaptable. Entonces pasamos de diseñar las pantallas una a una a orquestar la intención, entender qué es lo que quiere el usuario, cómo lo quiere ver, si lo represento, o el cerebro o el LLM que nosotros entrenamos genera la interfaz más adecuada al tipo de pregunta, intención, contexto del usuario. Entonces, como siempre, pasamos de este enfoque de interfaces rígidas a algo mucho más dinámico, efímero y de mucha mayor conversión si es que le estoy presentando un call to action. Entonces, ok, todo muy lindo, pero ¿cómo pasamos de las interfaces estáticas a un sistema de intención con interfaces generativas? ¿Sí? No es tan fácil. O sí es fácil, pero no es tan fácil tomar esa decisión. Porque básicamente estamos acostumbrados a los sistemas tradicionales. Entonces, nosotros hemos construido una plataforma agéntica que la estamos ya probando con múltiples bancos y múltiples otras industrias, como les decía, automotriz, retail, seguros, donde entendemos al usuario, hay un cerebro que es atómico, por eso el iconito, que tiene un motor generativo, que conoce reglas de negocio que se entrenan para cada institución o cada empresa y genera una experiencia única entregando un widget, en este caso financieros, o widget de lo que sea. Para una automotriz, cuando subió el petróleo, subió el combustible, lo que hicimos fue generar interfaces y landings on the fly de los modelos eléctricos y comparadores y calculadoras de cuánto me ahorraba con la suba de combustible si me compraba tal o cual modelo eléctrico. Comparando obviamente con el precio de la electricidad versus el precio del combustible, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede generar en el momento. El petróleo baja, ya es diferente, obviamente, y ya la intención del usuario quizás sea volver a carros tradicionales, no el eléctrico o híbrido o lo que fuere. Y eso genera campañas que puede el gerente de marketing gatillar en el momento, le sugiere, está pasando esta cosa, entonces genera landings de modelos, vehículos, autos, carros familiares, o hay alguna tendencia particular del momento en las noticias, la interpreta y presenta algo único de acuerdo a la búsqueda del usuario o a la intención que tenga el usuario. Pero eso obviamente es riesgoso, o sea, es decir, ok, entonces tengo un internet banking, tengo una aplicación de cara al usuario que no sé cómo se va a mostrar al usuario. ¿Sí? Eso suena como medio extraño o por lo menos riesgoso, ¿sí? No saber qué el cerebro le va a estar mostrando al usuario. Para eso hay un camino intermedio, para los más conservadores, digamos, que es interfaces cognitivas estáticas. Es decir,
no es hiperpersonalizable, no hay infinitas combinaciones o combinaciones únicas de acuerdo a cada usuario, sino que hay un set de casuísticas que yo defino, que podrían ser muchísimas, ¿sí? Donde yo puedo definir distintas situaciones que me hagan sentido, o que le hagan sentido al usuario, o que le hagan sentido al negocio, pero que sean más allá de las interfaces tradicionales, de los movimientos, del estado de cuenta, de las transferencias, etcétera, ¿no? Sino que ya empiezo a interpretar la información, la intención, y muestro mucha más riqueza en esa aplicación, en este caso móvil, ¿sí? Le puedo decir que, bueno, de acuerdo a un flujo que yo estoy calculando de su cash flow, y el 15 va a tener problemas porque se le vencen determinados pagos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ordenar la agenda? Ahí aparentemente está conectado al Apple Watch y me subió la presión, no gastes innecesariamente, no te compliques la vida. Entonces, ok, hay un set que pueden ser tendiendo a infinito, y ahí estaríamos hablando de la hiperpersonalización, de widget que podemos definir y se pueden definir en conjunto con cada institución. Ahí tomé uno cualquiera, donde se puede presentar en determinadas pantallas o situaciones o partes de los flujos, ¿sí? Obviamente esto así se ve horrible, ¿sí? Pero obviamente usando el MD de cada banco se puede personalizar cada widget a cada interfaz de usuario, ¿sí? Y esto es exactamente la misma información que contenía el anterior, obviamente que formateado para cada institución financiera. Esto funciona con cualquier tipo de, no solo para bancos, funciona para cualquier sistema o aplicación donde yo conozco al usuario, interpreto la intención y le voy presentando widgets o pequeñas cápsulas de análisis que le hagan sentido al usuario. Y un poco lo que estoy hablando ahora, yo sé que va a ser lento de ser adoptado por todas las empresas. Y como ejemplo muestro esto que es del 2018, está publicado en YouTube. Eran cosas que se podían hacer en la banca hace 8 años. Y si ustedes lo ven, a mí me da un poco de entre rabia y pena, porque hemos avanzado poquísimo y todo eso se podía hacer hace 8 años. Si lo hubiésemos hecho hace 8 años, esto que estoy mostrando ahora hubiese sido mucho más simple de porque el usuario, saben que ha cambiado los hábitos, cómo usa los LLM de una manera mucho más impensada, e incluso nuestros colaboradores, si no tenemos normado la gobernanza de la inteligencia artificial, va a usar inteligencia artificial. No es que no vaya a usar, va a usar la que le parece y va a presentar documentos y analizar información que quizás no sea del todo ideal que analice. Pero bueno, veamos lo que en el 2018 presentamos en eventos como esto. Desde distintas formas de autenticarme, que hoy son muchas realidad, autenticación con distintos dispositivos, que hoy lo vemos todo el tiempo, eso sí se ha avanzado mucho, pero dashboard, información, definir una transacción definiendo el origen y el destino del dinero, finalmente es eso, a dónde va el dinero y de dónde sale, y cómo puedo tangibilizar una transacción financiera que a veces es 100% digital. La información de un gasto de una tarjeta, por ejemplo, el Buy Now, Pay Later, texto, eso ya era un mensaje de texto donde le decía una orden, transferir tanto dinero a fulanito, voice banking, que eso obviamente no sorprende a nadie hoy día. Quiero transferir, ¿de dónde va a salir mi plata? Si digo de mi tarjeta, es un avance en efectivo, no sé cómo se llama aquí, pero es, ok, estoy sacando plata de la tarjeta de crédito para hacer una transferencia, pagar algo. Pagos one click, metas de ahorro,
repactación de créditos si es que estoy complicado en el pago del crédito. Estoy permanentemente adivinando la intención de qué es lo que quiere hacer el usuario y qué es lo que yo le puedo presentar como banco. Era un contrato que se resumía, es la hora de almorzar, le propongo un restaurante donde tengo descuento con las tarjetas del banco. Es un fin de semana largo, le propongo un panorama, se vence la tarjeta, le propongo pagar, me quedó saldo a favor después de la siguiente nómina que cobro, bueno, le propongo una inversión, se está por vencer el crédito hipotecario, no tengo dinero suficiente, le propongo una postergación o un crédito o lo que fuese, ¿sí? Estoy permanentemente intentando adivinar la intención de qué es lo que quiere hacer el usuario, cuál es el problema que puede tener y entregándole una solución, ¿sí? Eso mismo, hace 8 años, si lo hubiésemos orquestado actualmente en nuestra Internet Banking, hubiese sido mucho más fácil y lo que les mostré antes no se vería como tan a futuro. ¿Sí lo ven? Y un poco el llamado es, no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y hoy tenemos un problema con las interfaces estáticas, no podemos seguir pensando en resolverlos de la misma forma. Eso les quería compartir. Si les interesa la charla, se las puedo enviar, ningún problema. Y eso, Pato. Gracias.